Hola y bienvenidos a un nuevo encuentro del Seminario de Lectura y Análisis de la obra de Enrique Pichón Rivière. Hola a mis colegas coordinadores de la actividad, Sasha Stefani desde Londres y Pilar Lojo desde Uruguay, y a nuestra estimada Amalia Alarcón, que hoy está de viaje. Saludos también a nuestros queridos panelistas y, por supuesto, a los participantes que nos acompañan en directo y a los que luego se suman en formato asincrónico. Les queremos recordar que una forma de contribuir a esta actividad, que se mantiene gratuita y abierta gracias a la colaboración de todos, es su valiosa contribución difundiendo este espacio. Es una linda forma de decir gracias por la transmisión de conocimiento que hacen nuestros expositores y panelistas. Entonces, al encuadre o el formato. Aprovechamos este inicio para recordarles de nuevo a las personas que se nos van sumando semana a semana que el seminario cuenta con 3 secciones. Una primera parte de alrededor de 15 minutos, en la que un expositor presenta su análisis sobre la lectura del capítulo de la obra de Enrique Pichón Rivière. Y pueden aprovechar para tomar notas y plasmar preguntas mientras vamos escuchando la exposición, tanto los participantes como los panelistas. A continuación de la exposición, nuestro genial equipo de colaboradores hace un panel con sus comentarios y reflexiones, enriqueciendo aún más toda la información de la exposición. Y la tercera sección es un espacio para poder contar con las palabras, los comentarios y las preguntas de los participantes. Guardamos cada comentario y son importantes en el análisis que hacemos de cada encuentro. Gracias por adelantado, por comprender que no siempre podemos leer todo lo que nos envían en el directo, por cuestiones de tiempo. Entonces, Sasha, te mando a ti la palabra. Muchas gracias. Sí, y como siempre decimos, el público se renueva, ¿no? Con una frase hecha. Así que, perdón por los que ya saben cómo va el formato, pero como se nos va agregando gente, es importante recordarlo para que tengamos ahí un mapa. Bueno, ahora toca agradecer a los panelistas que son, y expositores que son parte fundamental de este espacio, a quienes les agradecemos. Hoy nos acompañan Raúl Cifuentes, Ricardo Klein, que los pueden ver por acá. Hola Ricardo, hola Raúl, Lola Lorenzo, Carlos Morales, Emilia Napolitano, Alejandro Scherzer, que expuso la vez pasada, y bueno, y por supuesto tenemos bueno, está Magela también, que nos acompaña hoy. Hola Magela, y claro, Alicia Montserrat, que hoy va a ser nuestra, bueno, tenemos un lujo de expositora también hoy, así que bueno, si les parece, voy a leer su biografía, así la conocemos un poquito más. Hay muchos que aquí ya la conocen, una persona de referencia, pero bueno, para que tengamos más detalles. Entonces, Alicia es licenciada en Psicología por la Universidad de Córdoba, Argentina, doctora en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Psicología Clínica, psicoanalista titular con función didáctica y reconocida como psicoanalista de niños y adolescentes, pertenece a la Asociación Internacional de Psicoanálisis. Ella realizó estudios en Psicología Social Operativa con Armando Bauleo y Nicolás Espiro durante los años 78 a 1984. O sea, tiene una trayectoria además con estas figuras, ¿no? Psicoterapeuta y coordinadora de grupos operativos de aprendizaje, cofundadora de APOP, y tenemos muchos participantes y también expositores de APOP,
Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica Operativa, para quien no sabe las siglas, y además fue su primera presidenta. Esta asociación está reconocida por la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapias. Es miembro fundadora de Fórum Infancia en Madrid y actual presidenta y miembro del GRIP, Grupo de Investigación en Salud Mental. Ex directora y coordinadora del Departamento de Niños y Adolescentes, y también ex directora y coordinadora del Grupo de Trabajo de Familia y Pareja en la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Actualmente participa, corregime Alicia si digo algo que no está bien, en IPA, que es una institución de asistencia psicoanalítica en crisis humanitarias, muy relacionado también con lo que vamos a tratar hoy, ¿verdad? Brinda capacitación y supervisión en el campo de la salud mental comunitaria, en las temáticas de la adopción, género, violencia. Es experta en grupos, familias y pareja e instituciones. Profesora tutora del Máster Universitario de Psicología General Sanitaria en la Universidad Europea de Madrid y de la Universidad de Alcalá de Henares. Ha sido conferenciante y ha publicado varios libros, artículos y trabajos científicos relacionados con la concepción operativa en revistas nacionales e internacionales acerca de la tarea de la subjetividad social y de las diversas formas de intervenir y o abordar en psicoanálisis grupal operativo. Entre otras obras, es autora del libro El aborto es cosa de mujeres, con una pregunta, una investigación psicoanalítica del 2021, y también de un estudio sobre la parentalidad adoptiva publicado en el 2023. Es coautora junto a Armando Bauleo y Federico Suárez en Psicoanálisis Operativo a propósito de la grupalidad, por la editorial Atuel del 2005, y la terapia familiar contemporánea, los aportes de Pichon Rivière de 2018. Bueno, con esta presentación, saben que tiene un currículum impresionante. Alicia, te damos espacio si necesitas cualquier cosa que te indiquemos en estos 15 minutos, si necesitas que te avisemos, no sé, 2 minutitos antes para que organices el tiempo y lo necesitas, nos avisas. Adelante. Hola, hola, gracias, Sacha. Ahora sí. Muy bien, estoy contenta de estar aquí y que pueda estar en presencia. Siento mucho, pero escucho todo diferido, porque la verdad es que es muy importante e intenso esta actividad que se está realizando. Coincide con otras cosas, pero estoy muy semana a semana en contacto con todos vosotros. Entonces, por lo tanto, mi agradecimiento a este espacio de lectura, sobre todo a los mentores, ¿no? Amalia, Pilar, Soren y Sasha, y también, por supuesto, a los panelistas que indagan y amplían la visión de los textos con admirable rigurosidad y claridad conceptual. Y a todos y a todas los participantes, que me parece que con esas interrogantes o con esas opiniones que vais haciendo, hay una agudeza y una lectura que aportan perspectivas que nos posibilitan ir en enriquecimiento la labor de la que estamos abocados. Así que en este comienzo, y tratando de ver el mismo texto, la verdad que esa introducción que hace Fernando Fabri, que también agradezco por toda esta labor junto a Pichon Rivière Hijo, que hacen ese pequeño resumen, nos recolocan en que el autor, o sea, Pichon, escribió o retoma mejor publicaciones que ya había escrito en 1960 y la de 1966, escrito con Ana Quiroga. Es interesante porque en esta última, es decir, que habla de las inundaciones,
es interesante esa cualidad que tiene Pichon para ir describiendo algo científico con sus vivencias personales, ¿no? Con su propio ecro de experiencias y vivencias y, digamos, su verticalidad. Y cómo lo han marcado esas inundaciones que no son únicas, sino repetitivas. Con respecto al otro texto, que ese sí que es anterior, de 1960, y gracias por estar aquí muchos colegas psiquiatras que podamos desentrañar este texto de psicosis hímnicas y confusionales, y esas interacciones fundamentales que se plantean en este trabajo de las ansiedades de pérdidas y ataque, con la situación patordítmica que genera la confusión. Hay un punto también importantísimo en este resumen y que lo vamos a ir describiendo, que es el rol del psicólogo social, o como en otros lugares lo llamamos el técnico, el operario, en cuanto a dichas situaciones. Bueno, yo creo que Pichon en esta clase, porque es como más que un artículo, se presenta como una clase, nos pone en jaque con las interdisciplinas. Desde ahí es que yo he, digamos, rotulado un poco, hoy como releyendo su texto en la relación de situación catastrófica y epistemología convergente. Esto es muy jugoso, porque Pichon nos anticipa que hoy, cuando empieza, hoy vamos a tratar algunos temas extraños a los habituales. De hoy esto tiene que ver con la situación catastrófica, que tiene un aspecto manifiesto y otro latente. Brevemente y de manera resumida, considero que desde un principio Pichon nos pone en una tarea con esta epistemología convergente que consiste en producir un conocimiento transformador para comprender la realidad, actuar sobre ella, modificarla y modificarse a uno mismo en el proceso. No se trata de conocer, sino de aprender para intervenir, donde contempla y analiza las reacciones, sujetos, comunidades, las tensiones entre lo singular con o y grupal. El actor va definiendo e iluminando aristas. La situación catastrófica coincide con esto es también, bueno, como él, pues sabemos, lo venimos hablando, con la aparición de la enfermedad mental en un miembro de un grupo familiar. Pero además nos dice que la situación catastrófica ha sido ampliada en los últimos años al estudio de situaciones colectivas de ansiedad y pánico, características, no solo las inundaciones, que es donde él ha tenido vivencias personales, sino también en terremotos, movimientos de origen telúrico que toman a una colectividad humana desprevenida. Este es un aspecto, una cualidad que vamos a ir hilando. Se llama entonces situaciones catastróficas cuando toma a un conjunto humano que en un momento dado se ve sometido a frustraciones, miedos, con fenómenos de explosividad y paralización. Y también nos comenta, es una comunidad no operativa, que difícilmente se defiende de la situación y sobre todo porque no puede planificar. Acá va a referirnos, yo digo, lo traigo porque siempre me impresionó que él estaba muy informado que en los Estados Unidos, bueno, no, ahora no solo en los Estados Unidos, pero existe un departamento de situaciones catastróficas. Bueno, esta es una perspectiva que vamos a ir analizando prontamente. Yo ahora he puesto como un tema más allá de lo que viene afuera, de la catástrofe que pudiera venir de afuera,
estas palabras en relación: catástrofe, inconsciente y transformación. Este texto me sugiere hasta aquí algunos caminos que me gustaría compartir con vosotros, que es esta relación. En su obra, Pichon trabajó el concepto de situaciones catastróficas, refiriéndose entonces, como venimos diciendo, a eventos que desorganizan la vida social y psíquica de los grupos, no solo la vida social, sino la psíquica de los individuos y grupos. Y sobre todo una condición fundamental que interrumpe la comunicación. Los vínculos se quiebran, la coordinación desaparece. Y como sabemos, la negación inicial de los peligros. Los individuos perciben signos de riesgo, pero lo rechazan conscientemente. Desorganización que va a producir esta negación, desorganización de roles y funciones, que se pierden tanto los roles como las funciones, afectando sobre todo la identidad colectiva y la capacidad de respuesta. Al mismo tiempo que va definiendo todo esto, él va visualizando una característica de la catástrofe como un proceso donde, para mí, a mi modo de ver, es paradojal, porque no viene dado, va haciéndose, o sea que cómo se va acumulándose para hacer, cómo se construye este proceso que va a advenir adverso. Pongo adverso, pero puede ser, bueno, como venimos viendo, que es desde una perspectiva destructiva. Este punto me impacta porque me recuerda a una crónica de una muerte anunciada, el libro famoso de Gabriel García Márquez. Retomo su texto, el texto de Pichon. La situación catastrófica puede seguir varios pasos, nos dice, es un proceso, y él percibe 3, o estudiamos 3, dice. En la primera situación, supongamos, dice, la inundación es una faz subliminal donde se niega una cantidad de aspectos concretos, sobre todo en su experiencia en el río Paraná, que es la aparición a lo que se refiere ciertas características y sobre todo la característica del olor. Es decir, que se da como la adjudicación paranoica a un otro pero deformado, y que lo que no quieren percibir es precisamente aquello de lo cual tienen experiencia de sobra, porque las inundaciones son frecuentes. Recurre a continuación, esto es muy importante también y además muy novedoso para su época y actualmente muy importante para poder seguir investigando, es la idea de ecología humana, para explicar el hecho de la negación al no querer reconocer el daño con un pensamiento mágico y no querer moverse y aferrarse al lugar de pertenencia. Sigo citando a Pichon. Hablamos del segundo periodo. Que empiezan los esfuerzos de este equipo de salvataje que tropieza inmediatamente con dificultades y con serios conflictos, hasta conflictos armados, nos dice. Así que el segundo periodo lo podemos clasificar como un enfrentamiento de un equipo de salvamento y accidentados o siniestrados. Eso puede pasar en cualquier situación colectiva donde el siniestro es más o menos general. Y explica una dinámica aquí. No hay técnica racional para manejar estas situaciones, porque generalmente en estos pequeños subgrupos que se van haciendo, los que quieren irse y los que quieren quedarse. Hay un líder de resistencia al cambio, y aquí aparece un concepto que lo vamos a ir desarrollando en muchísimas lecturas y lo que lo venimos también viendo, del líder de la resistencia al cambio, o que tiene compromisos en las zonas. Y ahí explica que había un sujeto que la fantasía inconsciente que tenía era cómo eso coincidía con posibilidades de un golpe político
y aseguraba que si él la defendía con un fusil, eso iba a cesar. Hasta ese momento, digamos que él lo interpreta como un golpe político, se enteran de que su madre estaba a punto de ahogarse. Digamos, cómo se van resolviendo en este proceso, en el momento ya del peligro, de la situación y de cómo ir confrontando. Entonces, marca acá una idea muy interesante, que es cómo hay que empezar a mostrar colaboración y pertenencia y aspectos que a él también lo identificaban con una emoción. Él trae, ¿no?, en esta segunda parte, digamos, en segunda parte, si podemos hablar de este proceso, como él recordaba, yo recuerdo inundaciones cuando yo era muy pequeño, donde todos colaborábamos. Fue convencerlos para que evacuaran en una zona sumamente peligrosa, donde la necesidad de llevarse casas, y ahí uno entiende lo que es, dice Pichon, ecología humana. Ecología humana definida como el sentimiento de pertenencia al lugar, él le dice al pago, que era de tal intensidad y que el salvataje era muy difícil. Bueno, a partir de ahí, digamos, sigo en el segundo punto del proceso, toma nota sobre las racionalizaciones que se producen o los argumentos y un delirio de los salvados. Aquí va a aparecer ya el tercer periodo, ¿no?, en que la conducta de los siniestrados salvados empiezan a tener un monto de pretensiones y de reivindicaciones, como si la inundación hubiera sido provocada con una finalidad determinada. Habla de una racionalización de que la inundación había sido provocada en esa época por razones políticas para evitar un golpe. O sea, hay una causa que se produjo en eso. Bueno, que acá nos hace pensar en la multideterminación. Y aquí empieza a puntualizar sobre los evacuados y la cuestión del momento de los evacuados y de unas malas prácticas, donde hay de malas técnicas sociales, donde hay escisiones. ¿Por qué? Porque una vez evacuados en terreno firme, empieza un fenómeno muy curioso, que es un fenómeno de disolución, dice Pichon. Es decir, había una escisión, lo que debilitaba considerablemente el grupo familiar. Aparecen angustias muy grandes por el porvenir del grupo, por la posible aparición de epidemias y enfermedades. Y expone entonces situaciones, ¿cómo son estas situaciones? Ya ha producido el tercer periodo de reinstalación, y donde podemos encontrarnos con otras características o con otros conflictos de bloqueo instrumental. Y aquí nos habla que esta situación de reinstalación dentro de un medio ambiente seguro va seguida de donde se los ubica en regimientos, hospitales, en iglesias. Parecen, y eso lo describe, parecen pacientes porque mostraban falta de capacidad. En este caso parecía que tenían lo que él denomina un bloqueo instrumental, donde no trabajaban y donde recibían un cierto material de abrigo que sistemáticamente era vendido. Bueno, aquí esto es cómo aparece el tema de los siniestrados comerciantes. De algún modo me pregunto, ¿aquí aparece la manía? Nos preguntamos, ¿se vuelve otra vez a la negación con este tipo de tráfico, con las cuestiones, es decir, con las mismas mantas se van vendiendo? Alrededor de un grupo, nos comenta él, siniestrado, se forma otro de pequeños compradores que negocian adquirido por el Estado. Se establecía un comercio de una actividad febril y un estado de exaltación particular, con música y también con gran frecuencia de robos. Todo esto es una descripción. Pero para
poder localizar el trabajo del duelo, nos trae los cementerios, el lugar de los cementerios inundados, la representación y la búsqueda de los muertos ahogados. Esto parece muy poético, pero es terrible, que fue para él lo más dramático de la situación que él vivió en relación con el cementerio y la búsqueda de estos antepasados muertos ahogados. Y aquí nos va a describir ese llanto, digamos, magnitud, y también ese luto particular extendido. Y por segunda vez se volvía a realizar con intensidad desenfrenada. El duelo intensivo que aliviaba, él dice y lo pone a esta situación como un alivio en la comunidad, como si fuera un ritual funerario. Bueno, el lugar del originario aquí aparece como muy importante a partir que lo engarza con este duelo. Toda tentativa de adjudicación de tierras en lugares nuevos fracasaba. La vuelta tenía que ser al lugar originario. Esto es para que lo podamos pensar. De esa manera terminaba todo como un festín, con fiestas, con vuelta al lugar, otra vez con borracheras, con desmanes, con tipos y momentos de grave peligrosidad para que las pequeñas poblaciones eran realmente asaltadas. Ya habían aquí la dificultad entre quienes eran los responsables y depositarios de la responsabilidad. En este momento, y a partir de ahí, hay otro concepto o otra herramienta conceptual dentro de nuestro ECRO que lo pone, que es el pánico. Digamos que esa sería la base emocional más extensiva de estas cuestiones de la catástrofe. Con sus dos líneas de paralización y fuga, va a dar importancia a este aspecto central y prosigue. Aparece como un estado principal el pánico, que es en algunos casos paraliza y en los otros aparece la fuga. Acá no voy a continuar, pero sí que hace explicaciones en cuanto a la fuga, y ahí hace experiencias que no son solo sobre las inundaciones, sino sobre los partidos de fútbol, que también hubo experiencia. Es decir, que podemos definir en sus discursos 3 pasos en la situación catastrófica. Primer paso, negación y adjudicación paranoica. Segundo paso, conflicto entre el equipo salvamento y los accidentados. Y el tercero, donde aparece la conducta de los siniestrados, delirios, pensamientos mágicos, malas prácticas sociales, negociación, trabajo de duelo, insistencia en volver al lugar de origen, pánico con 2 variantes, paralización y fuga. Y aquí habla de la función del operario psicológico y social, que yo voy a solo resumir para poder continuar y contarles también la experiencia que he realizado aquí, que se está realizando aquí en España. Pichon califica con el nombre de papel del psicólogo social en su tarea específica, explicar situaciones de miedo y hacer un manejo inteligente en la relación con los líderes conflictivos. Esa sería una función. El psicólogo social puede hacer mucho en situaciones como la inundación, manejando situaciones grupales y tratando de crear ideologías especiales de salvamento, como líderes que siempre parecen oposicionistas, como si la inundación fuera mandada por el gobierno. Se pierde completamente el sentido de la cooperación, y aquí es el lugar que puede tener el psicólogo social en una situación de peligro máximo. Y aquí otro punto que aborda es la relación con las psicosis ígnicas y aspectos curiosos que van marcando. Cómo la situación catastrófica con la psicosis ígnica tiene una oscuridad y un pánico que puede ser definido como la presencia simultánea del miedo a la pérdida y miedo al ataque, con una intensidad tal que paraliza, o la desorientación total o la fuga hacia el lugar del peligro.
Y ahí nos va a ir diferenciando los estados confusionales con la comunidad siniestrada, donde la gente pierde operatividad por la confusión. Y ahora nos vas a hablar también de la psicosis cínica, lo resumo totalmente, y con los mecanismos de sueños. Y él va a marcar que la confusión de identidades produce trastornos de memoria y trastornos de la propia identidad del grupo. Las otras formas que pueden ser confusionales, pero que tienen que ver con los estados del sueño. Voy a comentar aquí un poco de explicación. En la catástrofe, esto como una interpretación a partir de todos los elementos que él va otorgando o que he tratado de escribir. En la catástrofe se desmantela la causa y no posibilita ni la reorganización del trauma ni la invención o creación del acontecimiento. ¿Esa emergencia es nueva o repetitiva? ¿Produce efectos de arrastrar de forma devastadora sobre todos los sujetos? ¿Estos modos de procesar la realidad actúan en simultaneidad con un contexto y afectan a la subjetivación de forma diversa? Retomamos igualmente el concepto de Pichon-Rivière sobre la dinámica del núcleo catastrófico, que esto es muy importante que lo rescatemos, de la vida psíquica y la depositación, para pensar los vínculos entre la vulnerabilidad de lo traumático y la adaptación activa de la realidad, en consonancia con la adaptabilidad psíquica en relación con las defensas instrumentales y patológicas. Pichon destaca que la catástrofe también tiene esa dimensión colectiva y los traumas sociales requieren procesos de memoria y elaboración compartida para evitar la repetición o el negacionismo junto con la desmentida. Cuando esta elaboración fracasa, el sujeto y la sociedad quedan fijados al trauma. Para mí es importante que aislemos la situación catastrófica en el núcleo de la vida psíquica grupal y aprendizaje, porque esto juega como una vivencia emocional estructurante, y acá lo vamos a hablar como que esta dimensión entraña, para mí, es como siempre Pichon devela otras intenciones que se juegan en las realidades internas. El hilo de la catástrofe es algo que amenaza, se anticipa en general antes de cambiar. Antes de cambiar hay una resistencia al cambio. Temor a que algo ocurra si se modifica la situación actual. Es decir, si uno aprende, algo cambia o avanza. Conocemos esta medulosa idea formulada dentro de la teoría del vínculo y también de la tarea grupal del grupo operativo. Las situaciones catastróficas en este sentido entrañan para mí una paradoja contradicción dentro de la vida psíquica y del funcionamiento grupal. Todas las personas o todos los grupos temen más al cambio que al sufrimiento actual. Se trata de un temor inconsciente. El grupo o el sujeto siente que cambiar implica perder algo fundamental, desintegrarse, volverse loco, ser rechazado, o que todo se derrumbe. Por eso aparece la resistencia al aprendizaje, a la comunicación y a la tarea. Catástrofe es similar a fantasía inconsciente de que el cambio traerá destrucción. Fantasía anticipada frente al cambio, el grupo que cree evitar el conflicto. Bueno, esto es de la vida propia del grupo operativo, donde se encuentra esta, digamos, de esta fantasía, o podríamos decir, este núcleo de la vida psíquica grupal. Ahora, ya sé que me queda poco tiempo, me imagino, pero voy a... Una cosa, podríamos hacer lo siguiente, como tenés también algunos minutos de las conclusiones, porque ya estamos en tiempo, pero usemos algunos minutos porque creo que aporta mucha riqueza la parte de la aplicación de todo esto en la DANA, así que tómate unos minutos para desarrollar eso, si quieres. Sí, yo le llamo aquí después de la tormenta. La DANA, como sabéis, es un fenómeno meteorológico denominado así en España. Es lo que antes se llamaba gota fría, un aire frío, elevado,
una toma de contacto con el aire caliente de la superficie. Bueno, esto también tiene que ver con los cambios climáticos. Genera grandes lluvias e inundaciones. Esto sucedió en Valencia el 29 de octubre del 24, con un total de 224 muertos y 3 desaparecidos. Esta tragedia, con sus riadas y desbordes, constituye una catástrofe colectiva contemporánea. La respuesta de la catástrofe exige una operatividad que nos implica acompañar la emergencia sin sobrecontrolar la situación, sostener la comunicación y facilitar la reorganización del grupo o individuo. Aquí, entonces, voy a saltarme y voy a contar una historia. Catástrofe, ruptura del entorno, demanda. Una adolescente. ¿Puedes ver a mi madre? Esta es una disposición del dispositivo planteado que trabajamos con 5 entrevistas con aquellos que nos lo pidieran, ¿no? Carlos, adolescente de 13 años, profundamente afectado por la catástrofe de la Dana, relata durante una de sus primeras sesiones el impacto familiar social después de la Dana. Carlos expone a la psicoterapeuta un escenario que es, en apariencia, habla de su bienestar, pero que encubre la fragilidad del entorno. Yo estoy bien, me dice. Si quieres, puedes ver a mi madre. La madre no se encontraba y después les cuento qué pasó. Puedes ver a mi madre. Ella no duerme. Mira, está aquí. Y aparece la madre por online, ¿no? Y dice, yo estoy bien, vuelve a decir, y aquí nos proporciona cierta pseudoautonomía. Mi hijo, y ahí la madre comenta, mi hijo está muy mal, no duerme, no quiere salir, me llama preocupado si me retraso unos minutos en la compra. Carlos reafirma, ella es la que no duerme. Continúa agregando sobre el padre ausente por motivos laborales. Mi padre llega de su trabajo ahora a mediodía, lo puedes ver. La invitación de Carlos a la terapeuta es que uno vea a la madre y al padre. Yo estoy de acuerdo, que hay que verlo, pero bueno. Ahí aparece un paisaje familiar donde todos necesitan algo y nadie parece poder sostener a nadie. Pregunto, ¿y tú, Carlos? ¿Cómo estás tú en medio de todo esto? Y él contesta, quizás con una entereza que me duele a mí, me duele a él. Bueno, yo les dejé mi habitación, estoy durmiendo en la sala, pero me apaño. Él le dice, estos son los abuelos que estuvieron a punto de perder la vida. Y me dice, durante la inundación, Carlos quedó solo en su casa, una oscuridad total de agua subiendo hasta el segundo piso. El sonido furioso del viento y la muerte de una persona en un coche frente a su edificio. El momento clínico en esta sesión, Carles comparte pantalla y muestra los videos que él mismo grabó desde su ventana durante la Dana. Señala el túnel completamente inundado, el coche donde alguien murió, la marca negra del agua en el ascensor, la noche cerrada, los gritos, el llanto de un bebé. Su voz se acelera con urgencia. Mira, mira, tío, ¿ves el agua? ¿Ves? Escucha el viento. Mira, mira, esto lo grabé desde mi ventana. ¿Lo escuchas? ¿Lo escuchas? Hay un bebé llorando. El relato se vuelve absolutamente visual y sensorial. Hay más cosas, pero creo que quisiera comentarles un poco más de la vivencia de la catástrofe en esta inundación donde el terapeuta responde casi rítmicamente desde un lugar de presencia, un acompañamiento que evita que Carlos caiga nuevamente en la vivencia inabarcable de la catástrofe. En definitiva, con todos estos relatos, pues podemos contar más relatos, quiero subrayar que la concepción operativa se enriquece de las experiencias, lamentablemente de este tipo de experiencias, pero se enriquecen nuestros conceptos, las crisis humanitarias, y ha hecho aporte significativo a la complejidad de la multiinterdisciplina científica
con una ineludible reflexión e interpretación de las realidades subjetivas contextualizadas. La posibilidad de participar en este equipo de trabajo en estas características tiene una alta grada de responsabilidad y un compromiso ético desde nuestra disciplina de la concepción operativa grupal y requiere de una transmisión innegable y se construye con una visión grupal para posibilitar pensar y transformar sobre las catástrofes en territorios altamente afectados. También, y por último, quisiera comentarles dos textos de dos colegas autores de la concepción operativa, de los tantos que deben haber porque hay muchos, pero que yo quisiera remarcar. Una es de Pilar Errázuriz Vidal, de Chile, con catástrofe y subjetividad y política, y el otro es del colega italiano Máximo Mari, que está en la revista Área 3 y que puede contar los terremotos en la zona del sur italiano. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Bueno, qué temón, ¿no? Y pensaba con lo que decías, bueno, esto tiene un impacto tan decisivo en la vida de tantas personas, ¿no? Es como un registro y un contacto con la muerte, pero de forma directa, ¿no? Okay. Damos inicio a la parte de comentarios y preguntas. Permítanme invitar a los participantes a que nos vayan haciendo llegar preguntas o comentarios. Pueden estar estas preguntas o comentarios pueden estar dirigidos a uno de los comentaristas o a la expositora, Alicia, o en general, ¿no? Y entonces cada uno de los comentaristas que siente las ganas de contestar lo hace. Entonces, recuerden que lo pueden hacer directamente en el apartado de preguntas que tienen ahí en la plataforma. Abajo a la derecha hay unos puntitos que pone herramientas o tool. Hay un apartado de preguntas y ahí lo pueden hacer la pregunta directamente. O sea, así que bueno, dicho esto, querido plantel de panelistas, vayan levantando la mano. Ya tenemos a Raúl, para así vamos ordenando el turno de palabra. Si alguien sabe que quiere participar, se puede levantar la mano. Entonces, si les parece, damos lugar a la primera intervención. Raúl, por favor, adelante. Sí, hola, buenas noches, tardes por allí. A ver, una cosa breve, pero que también quizá interesa destacar, no sé cómo poder analizar esto, pero me parece un elemento importante, y es la respuesta colectiva a nivel de conciencia política de la protesta colectiva que ha ocurrido en la gala en la región de Valencia, y más concretamente en Valencia, que un año después, y bueno, bien tarde es la cosa, pero ha conseguido que haya dimitido ya el presidente de la comunidad autónoma donde ha ocurrido esta catástrofe, ¿no? Destacar un poco esta cosa colectiva de respuesta que frente al inmovilismo, a la escasa respuesta ante todas y muchas de las situaciones tan jorobadas que vivimos política y socialmente, sin embargo, es un elemento de optimismo, quizás, ¿no? En medio de toda esta catástrofe y en medio de todo este sufrimiento, esta respuesta colectiva con la gente manifestándose sistemática y periódicamente en esta región, en esta ciudad, en Valencia en concreto, hasta conseguir la dimisión de esta persona. Quiero decir, hay un elemento también de lucha que ha reactivado un poco la conciencia política y como tal reacción en esta situación que me parece importante destacar, ¿no? Incluso en el texto de Pichón cuesta ver una reacción de este tipo como aquí hemos vivido, que habla, yo diría incluso, bueno, pues parece que frente a toda esta situación de falta de movilización política por muchas y otras situaciones tan catastróficas y demás, estamos hablando, por ejemplo, de las guerras, ¿no? Y sin embargo, qué respuesta tan magnífica de la población de la zona afectada que hemos estado viendo como un elemento de optimismo también, o de respuesta política de esperanza, ¿no? Gracias.
Genial, Raúl, qué importante ese comentario, ¿no? Bueno, yo después voy a comentar algo también pensando o haciendo un link en la línea de lo que vos comentabas. Tenemos a Emilia. Emilia, por favor, adelante. Ya, gracias, Sacha. Mientras escuchaba y mientras leía también sobre las inundaciones, inevitable para nosotros en Chile pensar en los terremotos, que es nuestra catástrofe frecuente, y hubo uno importante en el 2010. Lo que pensé fue como en esta paralización y la dificultad de pensar en medio también de un suceso donde se van a la seguidilla, digamos, distintas catástrofes, porque está el terremoto, están las réplicas y también el tsunami, maremoto, que vino en toda la zona del sur de Chile. Entonces, pensando en eso, como que viene una tras otra y no permite reponerse y de nuevo hay que enfrentar otra desorganización. Y quería compartir eso. También el momento en que salen, acá en el texto dice, los equipos de salvataje en Chile salen los militares a la calle. También sucedió para el estallido social en el 2019. Entonces, como estaba pensando también la articulación de lo político, ya que también Alicia mencionó el texto de Pilar Errázuriz, chilena, y cómo la salida de los militares a la calle hace resurgir todas las vivencias traumáticas en relación al golpe militar, los toques de queda, por ejemplo. Y bueno, y un poco en la línea también de lo que dijo Raúl, lo más esperanzador cuando igualmente, incluso ese día, en febrero del 2010, que el terremoto ocurrió en la mitad de la noche, a las 3 de la mañana, donde se sumaba también la oscuridad. Igualmente muy pronto los vecinos salieron a la calle, salieron a mirar qué pasaba en la casa al lado, la solidaridad de las mujeres en el cuidado de los niños. Yo trabajaba en un colegio, por lo tanto también tocó ese desconcierto en la institución escolar y las réplicas que vinieron después, y hubo también un momento llamativo y emblemático, que fue que hubo una réplica fuerte, la más fuerte, el 11 de marzo cuando asumió el presidente Piñera, haciendo como todos los augurios y fantasías de lo que eso podía significar para su mandato que empezaba. Esas son las resonancias que tuve en relación acá a nuestros territorios chilensis. Genial, gracias, Emilia. Además, ¿no? Desde allí nos pueden aportar la vivencia directa, ¿no? Con este tipo de situaciones como un terremoto. Soren, adelante, por favor. Ya, gracias. Vale, voy a decir algo más general sobre mi resonancia en cuanto al texto de Pichon. En el ámbito militar suele decirse que cuando el mapa y el terreno no coinciden, es el terreno el que cuenta. Y esto es para poder mantener la capacidad operativa. El terreno se convierte, por así decirlo, en el criterio decisivo, según esta forma de razonar. Entonces, en cuanto al texto, leer la situación actual con un mapa de ayer, es decir, utilizar el texto de Pichon sobre catástrofe y crisis. ¿Hasta qué punto sigue bien siendo vigente hoy, a la luz de investigaciones más recientes sobre crisis y desastres? El análisis de Pichon-Rivière sobre las reacciones humanas ante situaciones catastróficas, especialmente la resistencia al cambio, la aparición del pánico y el desarrollo de rumores, coincide de manera sorprendente con la comprensión contemporánea de la psicología de la crisis, aunque algunos aspectos han sido matizados por investigaciones posteriores. Para Pichon, la primera reacción es una fuerte resistencia al cambio. Las personas se aferran al lugar y a la rutina incluso cuando el peligro es evidente.
La investigación moderna confirma esto en forma de normalcy bias, es decir, la tendencia a subestimar la amenaza y continuar como siempre. Lo central, lo central deja de ser la amenaza física y pasa a ser el colapso psicológico de la capacidad de orientación, algo evidente durante la COVID-19 y también en la actual incertidumbre geopolítica global. Y vale, cuando el mapa ya no coincide con el terreno, como dicen los estrategas militares, el individuo pierde su capacidad operativa. Pichon describía esta situación mucho antes de que el concepto se volviera común. Y cuando la negación inicial deja de funcionar, surge una segunda fase en la que puede aparecer el pánico. Pichon Rivière lo describe como contagioso y potencialmente más dañino que el propio desastre. La investigación sociológica moderna matiza esta idea. El pánico físico es menos frecuente de lo que se pensaba, mientras que la desorientación, la sobrecarga informativa y ciertas reacciones agresivas, una forma de pánico cognitivo, son mucho más habituales, amplificadas además por los entornos digitales. Particularmente interesante es su interpretación de los rumores, entendidos como construcciones colectivas que intentan dar sentido a la incertidumbre. Hoy sabemos que los rumores y la desinformación surgen mediante mecanismos similares, pero se difunden y potencian a través de redes sociales, algoritmos y polarización política. Durante la pandemia y en el contexto actual de incertidumbre económica y geopolítica, los rumores y teorías conspirativas cumplen a menudo la misma función que Pichon Rivière describía. Ofrecen relatos simplificados donde las ansiedades y deseos se organizan según una lógica casi onírica. En conjunto, la comparación muestra que Pichon Rivière identificó mecanismos psicológicos que siguen siendo relevantes. Negación, ansiedad, desorientación colectiva y creación de sentido a través de rumores. La investigación moderna complementa este enfoque destacando la capacidad humana para la cooperación, pero su análisis de la incertidumbre y del psiquismo colectivo resulta sorprendentemente actual en un mundo marcado por pandemias, crisis de información y crecientes tensiones geopolíticas. Eso quería decir. Gracias. Gracias, Soren. Muy en profundidad el análisis. Muchas gracias. Ricardo, adelante, por favor. Voy a tratar de pensar con ustedes, así que puede que lo que diga no tenga del todo claridad. Agradezco lo que planteaste, Alicia, porque me permitió escuchar una línea de pensamiento. Y lo que recién acaba de decir Soren sobre cuando Pichon lo escribía y qué sería lo de hoy, me completa esa línea de pensamiento. De lo que escuché que planteaste, Alicia, me quedó muy gráfica la idea de que a todas las personas los agarra desprevenidos. Y esta idea de desprevenidos me lleva a la palabra prevención. Y me parece que la idea de prevención es la que está ausente, y es lógico, en el escrito de Pichon, porque en ese momento se trabajaba lo catastrófico. Cuando lo escucho a Soren plantear qué hubiera dicho Pichon, me pregunto si Pichon volvería sobre la idea de la catástrofe o sobre la generación de prevención. Porque en realidad la catástrofe es el fracaso de una conducta preventiva. Y la conducta preventiva fracasa por lo que dice Pichon, muy claramente, que es la negación de lo que puede venir, pese a que estos son catástrofes naturales, o sea que hay un ciclo, esto es más que negado, desmentido.
Y entonces me parece que esto es un proceso psicológico en el cual podríamos operar desde un campo preventivo. Claro que en política esto tiene mala señal, la prevención, porque si hay una catástrofe, el que arregla la catástrofe se lleva los puntos de que hizo algo. El que hace prevención y gasta dinero en prevenir que no luce, parece un desperdicio de dinero sin sentido. Y tenemos que cambiar la lógica de lo que es la prevención. Alguna vez trabajé la idea del porvenir de una ilusión de Freud. El porvenir de una ilusión siempre es una desilusión. De la misma manera que el pasado de una desilusión es una ilusión. Pero falta una parte de la obra de teatro que la gente cree que son dos, ilusión y desilusión, y en realidad son tres. La primera parte de la obra es cuando yo inflo el globo de la ilusión. Me olvido que lo inflé y después tengo una hermosa ilusión, no va a pasar nada, no va a haber ninguna situación catastrófica, y viene la desilusión y la catástrofe. El punto es darnos cuenta de la primera parte de la obra de teatro, que es donde se da la desmentida, donde evitamos pensar en términos preventivos. Nada más. Genial, gracias Ricardo. Me quedé pensando porque decías tres momentos, a lo mejor te interpreté mal. Ilusión, desilusión, y hay un tercer momento. El tercer momento sería entender que lo primero era... El primer momento es el que queda fuera de la escena de teatro, que es cuando yo inflo el globo, niego lo que va a venir y ahí tengo una ilusión. Recordemos el concepto de ilusión en Freud, que es un deseo que reniega de la realidad. Okay. Por eso lo veo como una obra de 3 actos. Buenísimo, gracias Ricardo. Pasamos a Carlos. Gracias, Sacha. Aprovecho de saludar a todos y a todas. Ahí sí, creo que se había detenido un segundo. Está interesante analizar esto de las situaciones catastróficas. Lo que decía Ricardo a propósito de la prevención me hace pensar también en lo complejo de la prevención, digamos. Porque como yo entiendo a Pichón, la prevención opera para evitar que algo que ya se produjo se pueda agravar. Y la prevención, corríjame si me equivoco, ¿eh? Pero entiendo que la prevención, seguro, ¿no? Entiendo que la prevención también se piensa como hacer algo para evitar que pase otra cosa. Entiendo que en estos códigos es muy difícil. Ricardo, parece que quieres decir algo ahí para corregir. ¿Puedo interrumpirte un segundo? Sí, por favor. Porque la gente comprende la prevención como lo que acabas de decir, no se gasta en prevención. Claro. Yo no puedo saber lo que va a venir, es la excusa muy psicoanalítica, no puedo hacer futurología y entonces no puedo hacer prevención porque no sé lo que pasa. Pero yo puedo hacer una lectura de lo que está pasando. Si yo sostengo en un dedo un avión, se va a caer, pero no se va a caer, yo no sé cuándo, pero se va a caer porque está inestable. Entonces la lectura que yo hago de la prevención es, hay algo que tiene un equilibrio inestable, que tiene una situación que previene la catástrofe, y eso sí lo puedo ver en presente, y es intervenir sobre el presente, no sobre el futuro, como yo entiendo la prevención. No sé si queda claro, Carlos, y perdón la interrupción. No, gracias. Genial yo ahí poder pimponear de pronto, más que solo exponer individualmente para ir precisando algunas ideas. Sí, yo además quisiera agregarle ahí algo que creo que es complementario, porque, por ejemplo, en los contextos escolares se hacen preparaciones que se llamaban antes, no me acuerdo cómo se llaman ahora, creo que se llamaban la famosa Operación Daisy, le llamaban acá. Y preparaban a jóvenes y a toda la gente para reaccionar frente a un temblor generalmente, pero también un incendio o algo así. Me tocó ver en algún minuto que hubo un temblor. Fue una situación bastante complicada, pero muy cómica, porque resultó que se preparó a un conjunto de jóvenes que operaran que tuvieran un rol de dirigir, de ordenar
al resto de la comunidad escolar para que pudieran salir y sin mayores problemas. ¿Qué fue lo que pasó cuando llegó un temblor? Los jóvenes, algunos de ellos, sobre todo uno, frente al temblor se paralizaron. Entonces, a propósito de lo inestable, que estamos trabajando con lo psíquico, ¿no? Lo psíquico es muy inestable. Yo creo que sin esa preparación, más jóvenes, como decías tú también, Ricardo, me apunto para allá, más jóvenes hubiesen quebrado. Es porque se pudo preparar algo que no quebraron todos, pero hay algo del quiebre que va a ser inevitable. También quisiera agregar eso, ¿no? Y cómo allí la prevención pasa por el quehacer de la psicología social. En el texto está apuntado a trabajar con los líderes de la resistencia al cambio. Pero me gustaría agregar además que habría que trabajar no solamente con líderes de la resistencia del cambio en otros escenarios, que no son los escenarios que trae Pichón en su texto, ¿no? Como efectivamente para que no se agrave otra cosa. Sí, para complementarnos, ¿no? Eso, hasta ahí. Muchas gracias. Genial, Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, aprovecho para leer una pregunta que tenemos de Gustavo Biondi. Y leo, dice, hay un uso perverso de las catástrofes que describe Naomi Klein en La doctrina del shock, es un libro de ella. Ahí está la importancia de la intervención psicosocial. Muy interesante también este comentario, un poco, y quería unirlo también con lo que decía Raúl al principio, pero que han mencionado todos, bueno, y agradeciendo a Alicia por animarse con este texto, ¿no? Que pone en una dimensión, si hablábamos de la urgencia psiquiátrica el otro día, bueno, esto tiene que ver con la urgencia, pero que tal vez con la mayor capacidad de daño, ¿no? Porque ocurre a una comunidad entera generalmente. Pensaba un poco en esa particularidad de cuando sucede una catástrofe. Bueno, hay en cierta manera como una regresión, ¿no? Como un proceso de infantilización. Es muy interesante ver también cómo pensaban estas catástrofes otras culturas, ¿no? Muchas veces asociándolo con un castigo divino, que creo que también Alicia lo llegó a mencionar. Bueno, ahí era más fácil. Bueno, los padres, enfadados, podríamos decir, castigan, ¿no? Los pecados de los mortales, cual padres, ¿no? Los dioses o figuras paternalistas, digamos. Y pensaba en ese proceso, ¿no? de infantilización propio de, bueno, todas las estructuras conocidas dejan de funcionar, ¿no? Porque uno se mueve en la vida cotidiana y esto es algo que viene a impactar, entonces hay que reordenar eso. Y es fundamental pensar, como está en la parte final del texto y bien lo traía Alicia, en, bueno, qué función ejercer a partir de ahí. A mí me da la sensación de, como esto evoca las ansiedades básicas, que se fueron mencionando varias veces, bueno, hay una posibilidad de reconectar. La pregunta es, ¿somos en realidad quiénes somos, ¿no? Los que no éramos vulnerables antes de la situación de la catástrofe o los que quedan tan frágiles después de que algo de esto ocurre y nos impacta, ¿no? Incluso cuando queremos negar o desmentir, ¿no? Que también lo comentaron. Entonces me parece que el proceso corrector, ¿no? O de la función del psicólogo sería rearmar, ¿no? Volver a hacer a esos que nos quedamos ante una situación de crisis o catástrofe infantilizados, bueno, recuperar de alguna manera esa adultez, ¿no? Poder planificar las acciones y, bueno, obviamente elaborándolas con las ansiedades y aceptar esa vulnerabilidad, ¿no? Mucho del problema me parece que tiene que ver con esa parte de la fantasía que bien comentaba Ricardo, ¿no? Con el concepto de ilusión. Así que
Bueno, nada, genial. Siempre estas charlas nos ponen a pensar un montón y bueno, pensar también cómo redefinir algunas de las prácticas, ¿no? Pilar, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, algunas resonancias que también, aprovechando que trajiste el texto anterior, Sasha, haciendo una lectura dialogante de ambos artículos, del pasado y de las situaciones de emergencia psiquiátrica y las situaciones catastróficas. Ver lo común que puede haber en toda situación de emergencia, sea psiquiátrica, sea catastrófica. Y cómo desde la perspectiva psicosocial tenemos la posibilidad de aportar cuando vienen esos fenómenos. Irrumpe, son disruptivos, hay un bloqueo instrumental, y sea del orden que sea, nuestras herramientas son útiles, suman desde la mirada múltiple, desde la inclusión del concepto de prevención, como le mencionaba Ricardo, y como también Carlos, la posibilidad de anticipar, emplear las técnicas grupales, identificar los miedos básicos que operan y que desarticulan la cooperación para poder volver, como vos decías, en este proceso corrector, a reintegrar a la intervención persuasiva que menciona Pichón se puede hacer ante la negación, a abandonar el lugar, la contención emocional, la integración en equipos pluridisciplinarios, sean de abordaje, sean de salvataje. O sea, en situaciones de crisis, la crisis que sea, nuestra perspectiva psicosocial tiene un aporte desde nuestra mirada multidimensional. Genial, gracias Pilar. Bueno, vamos a ir en un momento con la parte de los emergentes. Antes vamos a darle paso a Luciana y tenemos un par de comentarios también de los participantes que nos gustaría leer. Adelante, Luciana, por favor. Ok. No, yo estuve pensando que sería también interesante pedirse qué papel juega la idea del destino en las catástrofes. La idea que las personas imaginan, ¿no? Piensan cuando viven momentos de catástrofes y qué aspectos mitológicos podrían enriquecer la reacción de los individuos ante la catástrofe. Escuchando a Alicia, pensaba al mito de Edipo, ¿no? Como la idea de catástrofe es anticipada de una idea de destino que no puede ser evitado de ninguna manera, ¿no? Y aquí pensaba que con las personas con las cuales yo trabajo, que de repente son migrantes y viven experiencias traumáticas y catastróficas absolutas, bastante frecuentemente se explican esto con culpas, dioses, ancestros o un destino al cual no pueden sustraerse. Se dice sustraerse, no pueden escapar. Gracias, Luciana. Muy, muy, muy bueno, ¿no? En la línea de lo que se iba comentando, pero muy bueno, ¿no? El papel del destino. Alejandro, antes de pasar contigo, por favor, si me das un momentito, leemos un mensaje que nos envía Néstor Gordo. Dice: invito a todos los oyentes, panelistas y expositores a escuchar la canción Apurate José de Teresa Parodi. La letra puede estar muy relacionada a la vivencia de inundación de Pichón en la provincia de Corrientes, donde él vivió. Hermosa canción, sí, y bueno, creo que muchos la tenemos en mente, ¿no? De este pescador que en su tarea al final, pierde la vida, ¿no? Una situación catastrófica, pero la mirada, ¿no? Desde un lugar cotidiano, ¿no? Una tarea que se hace habitualmente,
bueno, todo lo que conlleva. Hermosa canción, hermosa canción. También tenemos un mensaje de Patricio Spencer. Dice, muy interesante el trabajo de Alicia. Consultar sobre el líder de la resistencia desde una perspectiva latente, inconsciente, como portavoz del miedo colectivo, un miedo que surge a través de la desestructuración psíquica. Y pregunta, ¿cuál es su experiencia respecto de la articulación de este rol para que el grupo pueda integrarse y configurar estructura, promoviendo el paso al líder del progreso y no ya al de la resistencia? Bueno, y damos paso a Alejandro. A lo mejor, Alejandro, también querés colaborar en esa respuesta, ¿no? ¿Cómo se pasa esa estructuración de tener líderes de la resistencia en estas situaciones a líderes del progreso, como nos dice Patricio? Pasamos, ¿te parece, Pilar, No vamos con el cierre de Alicia. Sí, Alicia, recuerda que vamos a tenerlo más limitado el tiempo porque lo hemos utilizado para que nos pudieras contar la experiencia. Sí. Ujú. Yo voy a tratar de ser muy escueta. Voy a tomar esta cuestión de la resonancia y evidentemente las situaciones catastróficas es innumerable, pero sí que rescato lo de la cuestión de la esperanza, pero yo creo que está en nuestra misma concepción operativa de la posibilidad de la transformación. Pero también yo quisiera hablar de esta inevitable cuestión que tenemos que pasar de la catástrofe interna, de los sujetos, es decir, como constituyente que aparecen en Pichón. Lo que pasa que de ahí, en estas situaciones de experiencia, y sí que podríamos diferenciar, no es lo mismo, bueno, cada contexto y todo lo que implica. Y esta idea de la condición humana, a mí me parece interesantísimo el tema de la prevención, pero la prevención yo lo uno a un concepto nuestro que tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Y ahí, ¿qué pasa con cuestiones que van relacionadas, ¿no?, con la resistencia al cambio y la posibilidad de transformación con un aprendizaje activo? Pero acá es como, ¿por qué la compulsión a la repetición y no esta salida que da digamos, o por lo menos Pichón refiere? Me pareció muy importante e interesante también esta cuestión de lo actual y con respecto a esos territorios ampliados que tenemos a través de lo digital y lo actual, que tenemos que seguir investigando, y la propuesta es seguir investigando, y la propuesta es que, como se dice, el punto de esperanza que pudimos destituir a una cuestión política, que todo tiene que ver también con la complejidad y con la interdisciplina y la política, y en este sentido somos portavoces de cambio en el sufrimiento, en esta conexión del sufrimiento interno con el sufrimiento externo. Bueno, quisiera decir más cosas, pero corto. Gracias, Alicia, y gracias por hacer el esfuerzo de acotarlo, porque bueno, nos pasa un poco con todos estos temas que nos encanta quedarnos a hablar y expandir. Pilar, adelante. Muy bien. Bueno, ¿por dónde anduvimos? ¿Por dónde fueron las resonancias? Lo científico y las vivencias personales, la razón y la emoción, lo propio y lo colectivo abordando lo que desborda. La tierra se mueve, el agua sale fuera de cauce, situaciones catastróficas, lo que irrumpe, lo súbito, lo que se anuncia y se niega, regresión, lo conocido deja de funcionar, desinstrumentación, el lugar no quiere ser abandonado, resistencia que se ancla en la pertenencia. Aparece la manía, el delirio, el pensamiento mágico, desborda el río y también desbordan los inundados. Se instala la pérdida, perder los muertos es perder la memoria.
volver a casa, lo que repite, lo que reitera, porque se teme más a la pérdida que al sufrimiento. Volver, por eso volver. Seguimos el hilo de la catástrofe, como nos propuso Alicia, abordamos su núcleo, elaboramos lo que fracasa, nos remitimos a los conceptos de aprendizaje, de adaptación activa, de operatividad, y nos dice la madre, duerme bien, hijo. Y dice el hijo, duerme bien, madre. ¿Cómo estoy? Estoy bien y estoy mal. Alguien murió. Estoy vivo. ¿Quiénes somos los vulnerables? ¿Dónde está la fragilidad? Epistemologías convergentes. ¿Cómo comprender la realidad? Conocerla para transformarla, transformando. Estos temas ponen en jaque la interdisciplina. ¿Cómo lo traemos a la vigencia? ¿Cuál mapa para este territorio? Complementando la investigación de allá con la de aquí. Leer lo que está pasando. Darse cuenta cuando está por pincharse el globo. Ante lo inestable, cuando el quiebre es inevitable. Proceso corrector de recuperar la adultez. El rol del psicólogo social. La mirada múltiple. Incluir el concepto de prevención, técnicas grupales. Respuesta política de esperanza. La solidaridad que se organiza. La restitución de la capacidad operativa. Bien. Por allí. Genial, espectacular, Pilar. Qué buena puesta en común de lo que fuimos viendo y además con ese tono emocional también. Bueno, Alejandro, vamos a tener en cuenta el comentario que quede pendiente y también pedirle disculpas a Sergio Gari, que también hace una conexión interesante con el aspecto de lo político. No nos queda ya más tiempo hoy y no nos podemos exceder para que el video nos quede dentro, nos excedemos siempre un poquito, lo comento, pero bueno, para no movernos demasiado de ese margen. Así que, bueno, les comento un poquitito, hacemos un pequeño spoiler de lo que viene la semana que viene. Vamos a tener la parte del libro que vamos a leer, son 16 páginas de lectura que comienzan en la página 159 del tomo 5, el que estamos siguiendo. El título es Buñuel, posturas e imposturas, debate a propósito de Belle de Jour, también de 1968, mismo año de este texto que nos acaba de exponer hoy Alicia. Entonces, recuerden, el próximo jueves es el 1 de mes, que no tenemos actividad de seminario porque coincide con la reunión de la Asamblea de Rimini, entonces el primer jueves de cada mes no tenemos seminarios. Así que este va a ser el jueves 11 de diciembre, luego mandaremos la información y lo tendremos a Antonio Tarí, también otro gran referente de la comunidad de esta psicología social operativa. Y bueno, como siempre, los panelistas, las preguntas de los participantes. Y bueno, vamos a poner la información en el grupo, como siempre hacemos. Una cosa que me gustaría aclarar, porque mucha gente lo fue preguntando acerca del material. Nosotros ponemos el video. En cuanto tengan en cuenta que este seminario tiene un objetivo de difusión cultural y ejercicio de análisis, y saben que no apoyamos la copia indebida o la apropiación de las obras, ¿no? Citamos siempre explícitamente los datos del autor, lo hicimos desde el principio, y recomendamos también que puedan apoyarse los autores y productores de contenido adquiriendo las obras, ¿no?, que se mencionan, una forma importante de contribuir al desarrollo del conocimiento. Entonces, aquellos que nos piden las secciones del libro, los remitimos directamente a
a que puedan hacerse con él, o bien adquirir también, hay un formato digital. Así que bueno, de todas formas, siempre recomendamos la lectura, no es indispensable, ni mucho menos. Se puede aprender muchísimo sin solamente al escuchar a nuestros panelistas, pero bueno, queda dicho, como disclaimer. Así que bueno, por hoy nada más. Alejandro, vamos a tener en cuenta el comentario que al final no nos llegó, y Sergio, vamos a considerar, como siempre hacemos, todos los comentarios, aunque no nos quedó tiempo de incluirlo hoy. Perfecto. Bueno, muchas gracias, y entonces nos vemos la semana, no la semana que viene, sino de aquí a 2 semanas. Recuerden, el jueves 11 de diciembre. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente y nos vemos entonces. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Alicia. Gracias a todas. Adiós. Adiós. Que descansen quienes descansan, ánimo quienes siguen.